Fabián, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Luis, Cristian, Carlos, Daniel, Salomé? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo está Sebastián? Mateus, Caterín, ¿cómo están? Kim, Ludwig, ¿cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Bien, bien, chicos. Bien, empezamos con... Bien, esta es la propuesta para el día de hoy. Ya el desarrollo prácticamente de un, bueno, un conjunto de problemas que podrían ser parte del examen. Ya, y lo que sí, digamos, me gustaría mucho que esta clase, que bueno, estoy haciendo para que se vea el modelo de examen, que se hizo algo prácticamente el anterior, el sábado, tendríamos que reemplazarla esta clase con la del día sábado. El día sábado no se hace reforzamiento, pero se hace el avance del tema que debería avanzarse hoy. Esa es la propuesta del día de hoy. No sé si están de acuerdo, jóvenes. Aló, Como aló, dijo, ¿se dije. escucha, no? ¿Se escucha o no se escucha? Me avisan, por favor. Sí se escuchó, pero no lo entendí bien. Ya, el día de hoy quiero empezar haciendo ejercicios modelos para el examen, ¿ya? Tipo examen. Pero el día sábado haríamos el avance del día de, prácticamente del día de hoy. Entonces haríamos un reemplazo más o menos de la materia que debería avanzarse hoy día, pero eso trasladamos para el día sábado. Ahora, sí, No hay problema por sí, mí. ya, por eso en general les pregunto a todos si es que están de acuerdo, porque el sábado, cuidado que me digan, no puedo, porque se va a hacer avance de materia, ¿no? Prácticamente. Bien, entonces empezamos, ¿sí? Vamos empezando. Muy buenas tardes a los que recién están ingresando. Bien, vamos a ver dónde estamos trabajando. Muy bien. Entonces empezamos con ejercicio, examen. ¿Ya? Lo que sí necesito es participación, pidiéndoles, bueno, cómo resolverían, eh, ¿no? También para que ustedes vayan desarrollando. Voy a trabajar con un documento que nos va a ser de respaldo. Ya, vamos a decir, crear un vector de n posiciones
y almacenar las posiciones pares con 0 e impares con 1. ¿Ya? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Se tiene un vector, ya, donde nosotros vamos a ir definiendo prácticamente la dimensión, por eso nos dice de n dimensiones, ya, y nos dice que debemos almacenar las posiciones pares con 0 y las impares con 1. ¿Eso qué implica? Sí, acá vengo y al 0 por si acaso se considera como un par, entonces acá es 0, 1, par, 0, 1, 0. Y así tuviera yo, entonces el vector va a ser de esta manera, ¿no? 0, 1, 0, 1. Resultando prácticamente como una cadena de binarios. Ahora sí, mi pregunta va, un vector puede llamarse cualquier, ¿no? Nosotros le llamamos B acá. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Vamos a hacer esto acá un poquito. Vamos a tratar de minimizar. Bien. Vamos a tratar de llevar esto a nuestro documento. ¿Ya? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? A ver, ¿cómo resolverían este problema? Esta es la propuesta, ¿no? Crear un vector de n posiciones, ¿sí? Y determinar prácticamente. Ahora, por si acaso, en la mayoría de las preguntas, muy aparte que voy mencionando acá, ya establezco siempre lo que es y lo que hemos llevado, lo que es la validación, ¿sí? La validación de datos, ¿ya? Este elemento que se ha ido prácticamente manejando cuando hemos dicho cómo validamos datos, ya ese elemento sí tenemos establecido, vamos a tratar de establecer acá. Ya tenemos lo que es donde tenemos todos los elementos, sí, así es que esto tienen que tener ustedes condicionales, donde hemos hecho, a ver, aquí está, justamente voy a aperturar esto y hacerles recuerdo de todo esto. Eso para que vayan repasando, ¿no? Bien, este es el código que hemos establecido para lo que es la validación de datos, ¿ya? Donde prácticamente mediante la función parse logramos validar los diferentes tipos de datos, sea entero, sea decimal, que implica, pues yo voy aplicando este elemento antes de, digamos,
establecer una de las variables. Si es que me dicen con validación, implica este código que les he dado. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ir a lo nuestro. ¿En dónde va la validación de datos? Justamente en la dimensión que vamos a dar prácticamente del vector. ¿Ya? Entonces la idea es, pues como se dice acá, tengo un vector donde debo almacenar por posiciones en los pares 1, en los pares 0 y en los impares 1. De tal manera que voy a tener prácticamente un vector, ¿no? Un vector binario prácticamente. Ya, ahora sí, me dicen ustedes, ¿cómo haríamos? Sí, de 4 a 6 sería, por si acaso, Damián, de 4 a 6 vamos a tratar de hacer nuestra clase, hora y media, 4, 5 y media y ya vamos a terminar, el tiempo que nos toca. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, me dicen, ¿cómo haríamos? A ver, vamos a estableciendo acá en nuestro código. Si les dijeran de esa manera, ¿qué lo querían ustedes? ¿Cuál es el paso que hacen? El de crear el vector, lo primero, ¿no? Ya, si nos dice que debemos entre ceros y unos, o establecemos lo que es el valor entero. Ya, es un vector, sí. Y bueno, le llaman ustedes el nombre que gusten prácticamente al vector. Ahora, este vector se debe dimensionar, ¿no? En un tamaño, porque dice para n elementos. Entonces establecemos acá prácticamente una variable b en la que tamaño, vamos a establecer tamaño para la dimensión que establecemos ahí. Ya, console.write, establecemos acá y le decimos dimensión, ¿no? Dimensión del vector. Bien, entonces venimos acá y establecemos t igual al convert.twin32 de que de console, ¿sí? Console.readline. ¿Ya? Bien, entonces, en base a esta dimensión, o perdón, el tamaño obviamente de nuestro vector definido, recién podemos hacer la dimensión del vector, ¿no? Entonces nuestro vector se llama b, estableciendo acá, vamos a ver, ya, b, entonces le decimos, perdón, new, le decimos entero, cuya dimensión la establecemos sobre t. Bueno, venimos acá y establecemos prácticamente el bucle para su recorrido. Acá ya sabemos, ya tenemos el vector, entonces establecemos hasta su longitud, ¿no? Length. Punto y coma uní. Bien, entonces, ahora sí, mi pregunta hasta ahí es crear el vector y establecer prácticamente su dimensión, ¿sí? ¿Cómo almacenamos, jóvenes, en posiciones pares 0, impares 1? ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? Jóvenes, ¿cuál es el criterio que tienen? Ahora debo almacenar en las posiciones. Una idea y empezamos, ¿sí? ¿Quién tiene la idea? Aunque en el chat no hay problema, si tienen miedo a hablar, en el chat. Ya, muy bien, gracias, Fabiana. Excelente. Eso está todo, ¿no? Mire, acá está, esta es la respuesta, ¿verdad? Exacto.
Quien maneja las posiciones es prácticamente el I, ¿no? Ahí está, lo que nos da Fabián. Nos dice si la posición mod 2 es igual a 0, y si no, pues como se dice, ¿no? Y si no es un impar. Entonces ahí establecemos el B sub I, en este caso igual a, como nos dice, igual a 1. ¿Ya? Igual a 1. Ahora, esto ustedes pueden ya manejar de esta manera también, ya les dije, ¿no? Cuando es una sola línea de comando, pueden establecer sin, en este caso, sin llavecitas. Directamente establecemos acá, ahí, ¿no? Entonces ahí establecemos ambos. Si es sí, si es no, directamente. ¿Ya? Entonces, bueno, de esa manera, simplemente mostrando la posición. ¿Ya? Entonces venimos acá, un for, un int igual a 0, un i prácticamente menor al tamaño del vector, estableciendo acá en su longitud un i más más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Mostramos, ¿no? Simplemente aquí mostramos ahora el contenido. Entonces digo code, console, ya estamos en otro lenguaje, ¿sí? Console punto writeLine, write, y establecemos acá eh, cada posición del vector acompañado de un tabulador. Sí, y aquí mostramos prácticamente el vector B sub I, ¿no? Y con esto pues estaríamos prácticamente mostrando todo el contenido en base a esa condicional que hemos establecido acá prácticamente, ¿no? Entonces console.writeLine, ahí está, ¿no? Listo, eso es, este es el criterio. Mediante este criterio vamos filtrando y haciendo lo que nos pide. ¿Ya? Entonces venimos acá y vamos a ejecutar. y Bien. ese que es I dividido entre 2, ¿a qué se refiere? Que se tiene que dividir entre 2, o sea, Sí, les voy a explicar que detenga esto. Ahí vamos a hacer. Acá faltaría el console RT y explico. Explico. Bien. Nosotros, acá voy a hacer. Conocemos el operador. Bueno, esto aparte de que, digamos, uh, hemos llevado los operadores suma, resta, multiplicación, la raíz cuadrada y todo eso. Hay un operador que se llama el mod. Ya tenemos en las calculadoras científicas. Está ahí el mod, ahora ya está en las calculadoras científicas. Ya, voy a buscar acá, calculadora. Entonces, es un otro operador matemático. ¿Qué hace? ¿No? Yo voy a establecer enseguida. Ahí está, tenemos el mod. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtiene el mod? ¿Ya? Obtiene el residuo de una división. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, utilizando este operador, digo 7 mod, mod 2, por ejemplo. ¿Ya? 7 mod 2. Entonces, si yo divido y hago en una hojita este elemento y guardo, por decirles, en una variable c es igual a 7 mod 2, ya el valor de c va a ser igual a 1. Y si yo digo, digamos, en una variable e que va a ser igual a, les digo, digamos, 10 mod 2, entonces e va a tener el valor de 0. Entonces, lo que obtiene es el residuo de una división, el mod. Entonces, ¿para qué nos sirve?
¿cuál es el objetivo? Tiene varios objetivos este operador. Al obtener el residuo de una división, ¿ya? Y 1, así puedas dividir entre 2 o 3 o 4, siempre te va a dar el resultado, o sea, el residuo, lo que sobra de esa división. Pero para la parte de pares e impares, nosotros sí debemos dividir el número, pero no con el divisor normal, sino con el mod. ¿Cuál es el objetivo? Que al dividir el número mod, que en este caso sería un divisor, pero que obtiene el residuo, en este caso, cuando el residuo es 1, es un impar. Cuando el residuo es un 0, es un par. Entonces, todo número dividido con el mod entre 2, si el residuo es 0, es un par, y si no, es un impar. Ahora, en los lenguajes de programación, ¿sí? Este mod está reemplazado por el porcentaje, ¿sí? Eso está reemplazado por el porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, si yo vengo acá a la calculadora, ¿no? Si yo le digo, digamos, 7 mod 2, ¿no? Me va a dar 1, ahí está, ¿no? Entonces, ya tenemos ese operador también ya en las calculadoras. A eso se refiere eso. Entonces, de esa manera que acá nos ha establecido prácticamente en esta parte, preguntamos si en este caso y es la posición. Esta es la posición. Si la posición mod 2, el residuo es igual a 0, entonces en esa posición vamos a guardar, en este caso, el valor de 0, cuando sea par. Y si no, quiere decir que me ha dado un 1. Entonces, ¿eso que implica? Pues en esta posición vamos a guardar el número 1. Par, 0, impar, entonces, por defecto ese es un impar. Entonces, vamos a guardar el valor de 1. Eso quiere decir eso. Ya, entonces si el resultado es 1 es impar y si es 0 es par, ¿no? Sí, con ese operador. Ese es el operador mod. Entonces el if es un condicional que, Que va digamos, a muestra, filtrar. Que sí, va a y el else es como que si no funcionó arriba, se va abajo, es Sí, la segunda opción, ¿no? claro. Si no cumple el primero, por verdadero, se va por falso. Ya, vamos a ver entonces. A ver, acá. En este caso, Mateus, en la división hacemos las posiciones. ¿Ya? Si la posición dividida entre 2, sí, exacto, como dicen ustedes acá. ¿Ya? Entonces, lo que dividimos es la posición. ¿Por qué? Porque eso nos dice justamente el enunciado. Crear un vector y almacenar en las posiciones. Estas son posiciones. No dice si los números aquí, no. Sí, las posiciones. Si es par con 0, impar es 1. ¿Ya? Muy bien, venimos acá. Y bueno, ejecutamos, a ver cómo nos va. ¿Ya? Dimensión del vector, vamos a ejecutar que sea por un poquito más. ¿Ya? Entonces, dimensión del vector, digamos, le voy a dar 6. ¿Ya? Entonces, tengo 6. Par, impar, par, impar, par, impar. ¿No? Ahí está. Me da una cadena de números binarios. A veces el ejercicio dice generar una cadena de números binarios donde en los pares va a estar 0 y en los impares 1, y justamente nos da un número binario, ¿no? Nos genera un número binario. Preguntas hasta acá. Consultas. No sé si se comprende, me dicen que no se entiende, es parte, digamos, del desarrollo. Enseguida vamos a hacer otro ejercicio parecido a matrices, ¿sí? Manejo matrices, manejo estructuras. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo claro? Ese y más, ¿qué significa? ¿Que se va aumentando de uno en uno o cómo? Este es el bucle for que me permite ir desde un valor 0
hasta la longitud del vector con incrementos de 1 en 1. Entonces, para nosotros generar un bucle, vamos de un valor inicial hasta un valor final con incrementos de 1 en 1. El for establece en su estructura de esta manera, ¿no? Un valor que va de 0 hasta una longitud, hasta el valor de la, en este caso, longitud del vector, y con incrementos de 1 en 1. Entonces, el bucle que va a recorrer prácticamente todito la cantidad de datos que queremos generar para el vector. Se va a incrementar, por eso se llama bucle automático. ¿Por qué? Porque dice, viene acá 0 y pregunta, ¿y 0 menor que la longitud? Si la longitud, si le hemos dado 5, es menor que 5, sí, se ejecuta esto. Retorna, se incrementa solito, 2. Entonces pregunta, perdón, 1. Y dice 1 menor que, sí, todavía sigue. Se incrementa, 2, 2 menor que, y empieza a generarse prácticamente ya establecerse la cantidad de datos que debo almacenar. Ingeniera, y al poner, digamos, ¿qué se llamaba ese porcentaje? Sé que es el residuo, pero tiene otro nombre más Mod, técnico. mod, el motes. Ah, Mote, ya, si ponemos modular I sería. módulo 2, Sí. ese doble igual, ¿qué En las significaba? condicionales, ya, eso también tomando en cuenta, en las condicionales. Sabemos que manejamos lo que es el mayor, mayor igual, manejamos estos elementos, el menor, menor igual, ya, el igual en las condicionales es doble igual. En la Ah, ya, condicional, es lo mismo que declarar, por ejemplo, un entero igual a 4, claro, pero en la condicional, si quiero declarar igual a 4, sería con doble igual, ¿no? claro, si yo quiero igualar en una condicional, ya, si quiero igualar si quiero hacer una igualdad en la condicional, una variable igual a otra, la igualdad siempre va a ser doble. Eso se les dice cuando entramos a condicionales. Para utilizar el operador de igualdad en las condicionales es doble igual. Esa es la sintaxis. Eso en las condicionales nada más. ¿No? En las condicionales. Ya, porque acá veo que utilizó el doble igual y abajito utilizó solo un igual, digamos. No, esto es con la asignación de valor. Cuando yo Ah, ya. tengo que asignar, digamos, A igual a 6, por ejemplo, digamos, de esa manera, se asigna, eso es asignación de valor. Eso es normal, la igualdad es simple, pero en condicionales la igualdad es doble. Cuando tú igualas un valor a prácticamente a otro, entonces ahí se utiliza doble igual, ¿no? Es doble la condición. Ella, esto sería como decir, digamos, si el módulo de I es 0, entonces el vector va a dar el valor de 0, es como decir así, ¿no? Exacto. Sí, esta división, porque es como una división, les digo. Esto es, Ah, el ya, y mod si no es es 0. el derivado de la división, solamente que obtiene el residuo. Hay dos, Ya, claro. ya lo Es capté. como división. Ahí les pasaré es como la división. El mod y el div, dos, por ejemplo, yo utilizo en programación 1. El div es otro. El div es otro que obtiene del resultado la parte entera, por ejemplo. Es otro operador. Este Ah, obtiene ya, el ya. residuo de la división, ¿no? Entonces, estamos diciendo acá, si al dividir entre 2 con el modular es igual a 0, si 0 es igual a 0, entonces, ¿qué quiere decir? Es un par. Ya lo entendí. Eso es, muy bien. Les daré estamos acá. Les pasaré nomás ya antes de que tengamos Valencia. Bueno, déjame hacerlo.
por si acaso. Muy bien. Ya, Patricio, nunca va a dar un valor mayor. Nunca va a dar. A ver, haz la prueba. Cualquier número, pero dividido entre 2, por ejemplo. Ya, nunca va a dar mayor a 2. Siempre o te da un cero o te da un uno. Al dividir cualquier número entre 2, ya siempre te va a dar un, como se dice, un cero o un 1, no hay más, pero dividido entre 2 prácticamente. Ya aquí justamente dice, si da un valor mayor, no cumple. No, no nos va a dar un mayor a 1. No nos va a dar. Si es que hacemos, dividimos siempre entre 2. Bien, creo que ya. De todas maneras voy a... Bien, vamos a creando otro archivo. Si no hay más preguntas, vamos creando otro archivo, ¿sí? Antes les pasaré el dato prácticamente, sí, control. Vamos a ver control A, control C, ya, mientras van ingresando, voy enviando. Ahí estamos, voy a documentar también. Ya, ahí tenemos. Bien, creamos otro archivo. Donde vamos a decir ejercicio, examen 2. Bien, tenemos acá. Yo creo que sí van a ingresar, ¿no? Esto vamos a establecer acá. Vamos a tratar de que estén todos. Ahí está, ¿no? Bien. Le damos acá y vamos a plantear el problema aquí en nuestro cuaderno. Bueno, la validación de datos, bueno, lo voy a hacer en este ejercicio. Igual, acá también igual se tiene que aplicar la validación de datos, ¿ya? Vamos a decir, otro formato.
Ingeniera, Dígame. Dígame, dígame. Sí. Dígame, dígame. Estamos con eco, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, con eco estamos. Vamos a decir un fondo negro. Crear una matriz cuadrática, ¿ya? Crear una matriz cuadrática y hallar el promedio. Vamos a establecer y hallar los valores de la diagonal principal y secundaria en dos vectores, ¿ya? En dos vectores, para luego mostrar el promedio, de dichos vectores, hallar el promedio, vamos a decir acá, vamos a decir el promedio, vamos a decir el mayor, el menor, ¿ya? Para luego mostrar el promedio, el mayor, el menor elemento de dichos vectores. Listo. Ahí está. ¿No? Esa es la propuesta. Entonces aquí estamos manejando una matriz más dos vectores, ¿no? Porque nos dice que hallemos la diagonal principal y la secundaria, pero almacenemos en un vector. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Me dicen ustedes. La idea es esta, ¿no? Valores cualquiera, podemos llenar con valores randómicos también. Uy, ya se nos fue, ¿no? Muy bien. Vamos a quedar acá. Yo creo que ya están todos aquí, ¿no? Sí, falta alguien. Voy a tratar de que esté acá. Ahí. Pero tengo que trabajar esto acá, ¿no? Para que todos ustedes estén. Están echando recién. Bien. Bien, ¿cómo hacemos? Lo primero, crear la matriz, ¿no? Vamos creando la matriz que nos permita prácticamente hacer. Nos dice cuadrática, obviamente establecemos, basta que ingresemos. Si nos dice cuadrático, un solo valor. ¿Por qué? Porque la fila y la columna es la misma. ¿Ya? Entonces basta que sea cuadrático, dimensión de la matriz, un solo valor. Fila y columna llevamos con la misma dimensión. ¿Ya? Entonces acá vamos a crear prácticamente nuestro vector.
ya puede ser de valores, nuestra matriz no, puede ser de valores enteros. Entonces yo le voy a llamar a la matriz M. ¿Ya? Estamos creando la variable matricial, ¿no? M. Ahí solamente creando como tal un entero para el tamaño. Si me dice cuadrático, pues no necesito, basta un tamaño. Bien, solicitamos acá y decimos el tamaño para la dimensión de la matriz. Establecemos acá en un console.write y le decimos acá dimensión de la matriz. Dimensión matriz. Dimensión matriz. Bien, entonces es justamente esa variable t, ¿no? Estableciendo acá, le vamos a cerrar su comidita y venimos acá. Entonces pedimos t igual, puede ser con el parse, ¿no? Punto parse. Punto parse de, en este caso decimos, sí, console, estableciendo acá, oye. ¿Para qué servía el parsing? Es para No. conversión de dato, o sea, el convert y el parse son dos elementos que permiten realizar la conversión al tipo de dato que quieres que almacene una variable. Es lo mismo que el convert. Entonces podría utilizar en convert.toIn32 igual. Igual, acá es lo mismo que decir, los dos utilizamos, ¿sí? Puedo decir convert.toIn32. O también puedo decir los dos, por eso utilizo para que otros han aprendido con esto, por ejemplo. Ya, con esto han aprendido. Entonces, ambos utilizo. Y les digo, ambos hacen, solamente que el convert hace otras operaciones más. De, ¿no? Console.readline. Listo. Ahora, me toca dimensionar prácticamente nuestra matriz, ¿no? Entonces, M va a ser igual a new de tipo entero, sí, y la dimensión, nosotros basta que le digamos t, t, pues ya está dimensionado como matricial. Estableciendo acá prácticamente, acá, new, ¿no? Estableciendo prácticamente la dimensión cuadrática, porque nos dice que es cuadrática. Ahora, otros pueden introducir fila columna y también hacer el control. Pero bueno, si a mí ya me dice que es cuadrática directamente, ¿para qué hacer ese control? Si ya puedo introducir un tamaño y va a ser del mismo tamaño la fila y la columna. Ya estableciendo ese elemento. Ahora, vamos a venir acá haciendo lo siguiente, ¿sí? Esto utilizando lo que les había dicho acá. Ya, donde tenemos acá. Esto creo. Vamos a ver. En este voy a utilizar y en los otros, bueno, ya voy desarrollando, ¿no? Ya, entonces, este archivo también les he pasado, ya, justamente a los chicos de nivelación, donde les había mostrado que podemos hacer validación de datos de todo tipo, entero, si como un menucito les he pasado. Entonces, si yo quiero aplicar prácticamente, ¿no? Este mismo algoritmo en el nuestro, pero justamente nosotros vamos estableciendo acá en la, vamos a decir en cuál sería acá, aquí, el ejemplo 2, ¿no? Ahí.
¿ya? Yo quiero ver si el dato que aquí se está introduciendo es un entero, porque puede que no sea un entero, ¿no? Entonces la idea es hacer de que se valide que los datos que ingresamos sea un entero, sea un real, que realmente me verifique. Por ahí, si yo al ejecutar le pongo una letra, digamos, en vez de número, obviamente me va a dar error, me va a ir directamente al código. La idea es que pues se valide, ¿no?, ese dato. Entonces justamente hemos utilizado este elemento con una variable booleana, ¿no? Hemos establecido prácticamente con una variable booleana. Entonces, para nuestro caso, si yo quiero validar este dato que se está estableciendo acá como tipo de dato que va a dimensionar la matriz, ya, entonces voy a crear acá justamente igual que allá, igualito, es lo mismo. Basta que pues tengan el modelo, ustedes van a crear. Creamos una variable booleana para control, ya, para hacer prácticamente un control booleano, porque para determinar si esta variable es entera o es otro valor que no corresponda al valor entero, pues nos va a dar un falso o un verdadero en esta variable. Entonces por eso voy a empezar con false, ¿ya? Con false. Ahora, hay que abrir un bucle, entonces un bucle, entonces donde decimos, mientras este control sea diferente de falso, ¿qué quiere decir? Que es verdadero, quiere decir que el valor que yo he introducido aquí es un entero. Entonces, es falso cuando pues esta variable no es un entero. Por eso empiezo con falso. Entonces digo, mientras esta variable sea diferente, ¿no?, que prácticamente es un valor que nosotros estamos estableciendo, ¿sí? Entonces digo, mientras sea falso, ¿sí?, que me pida el dato hasta que sea verdadero, entonces, ¿no? Entonces eso vamos a abrir acá, en esta variable para trabajar. Le digo do, ¿ya? Entonces abrimos acá un bucle. Este es un bucle, ¿no?, que hemos ido trabajando. Entonces digo, mientras, justamente decimos while, ya, la variable control, pero la variable control, ¿sí?, mientras sea diferente, o sea, mientras sea falso, que me pide el dato, ¿ya? Ahora, por eso no estoy moviendo esta variable. Entonces digo, hacer este conjunto de tareas mientras control sea falso, en otras palabras. Mientras sea falso, que me pidan los datos. ¿Qué datos me va a pedir? Justamente ahí le vamos a decir ingrese dimensión, ahí le vamos a decir que ingrese la dimensión de la matriz. Ya, ahí le vamos a pedir la dimensión de la matriz. A esto les solicito a los chicos, ya, que hagan con validación de datos. ¿Ya? Entonces, ahí vengo ahí y ahí voy a solicitar dimensión del vector, le voy a decir, ¿ya? Entonces, acá nosotros empezamos a generar y validar esta variable. Esta es la que vamos a validar, la que estábamos pidiendo, ¿ya? Entonces, en la variable control voy a pedir el dato por teclado, pero validando información. Va a ser igual al int punto, ¿sí? Esta es la función, triparse. Esta es la que me permite hacer la validación de datos, ¿ya? Ahora, si fuese un float, aquí vamos a decir float. Si fuese un decimal, aquí decimal. Si es un data time, aquí un data time. Simplemente la variación es acá. Entonces le decimos triparse y bueno, decimos acá console, ¿sí? Console, estamos leyendo del teclado, ¿ya? Entonces le digo console, ¿ya? Console punto y leemos del teclado, readline, ¿ya? Leemos el dato, pero ocurre de que este triparse ya tiene que validar. ¿De qué manera?
Ya está cogiendo del teclado el dato y le dice coma. Lo que estás agarrando del teclado, sí, yo quiero que se guarde en la variable, en nuestra variable t. Así. ¿Ya? Entonces quiero que se guarde en la variable t. Ahí estamos. Vamos a tratar de esto. Eso ahí tenemos todo, por si acaso. Entonces, tenemos nuestra variable control. En esta variable control, mediante la función treeparse, estoy validando. ¿De qué manera? Pidiendo el dato por teclado y le digo que se guarde en la variable, en este caso, t. Si me da un verdadero, no, si me da un verdadero, quiere decir que, bueno, tenemos, como se dice, dato correcto. ¿Ya? Dato correcto. Y eso también nos establece acá, justamente en el modelo que les he dado. Número válido, decimos. Y si no, error. El número no es un entero, vamos a decir. Entonces, justamente eso vamos a establecer acá. Entonces, preguntamos, después de hacer eso, preguntamos si la variable control, ¿ya? Si la variable control, entonces, es lo mismo que decir esto, si control es igual a true. Es lo mismo que decir a eso. Si la variable control es igual a verdadero, y si no coloco esto, así nomás le estoy diciendo si control es verdadero. ¿No? Si es verdadero, entonces acá vamos a sacar un mensaje y le vamos a decir control, o perdón, console punto write line, le vamos a decir, y dato correcto, o sea, se va a salir del bucle, ¿sí? Dato correcto. Ya, dato correcto. Nada más. Y si no, le decimos, en caso que no, este resultado del treeparse, si me da, o me va a dar un true o me va a dar un false esta operación. Si me da un true, quiere decir datos correctos, ¿ya? Y si no, le digo directamente, pues tenemos error. Voy a emplear acá. Es de esa manera que se tiene ese documento. Ya, else, entonces digo acá, console, ya, console.write y le decimos error, ya, error. No es un número entero, no es un número entero, ¿ya? Y nos va a volver a pedir el dato prácticamente. Entonces no va a dejar de que nosotros lo establezcamos. Esto lo voy a colocar como, ¿ya? Como comentario. Eso es lo que nosotros normalmente pedimos sin validar datos, ¿no? Entonces, mediante este bucle, nosotros hacemos que esta variable t, ¿sí? Que es el tamaño, sea un número entero, ¿ya? Sea un número entero. Voy a ejecutar hasta acá, está dimensionado, vamos a hacer la prueba aquí. Oh, nos falta el console Ricky, enseguida primero. Venimos acá porque no nos va a dar ningún resultado. Muy bien, venimos acá. Dimensión. Digamos que yo tenía que haberle dado 1 y le doy L y me dice error. No es un número entero. Ya tenía que darle, digamos, puedo darle un 1 y un R. Igual, no me deja. ¿No? A veces nos ocurre eso. Estamos escribiendo y se nos va una letra y hacemos. ¿Y dónde va? Al código. Directamente va el error al código. En cambio aquí no nos deja hasta que demos una dimensión correcta. Entonces yo le digo 3, ¿no? La dimensión prácticamente de 3. Dato correcto.
¿sí? Y bueno, y empezamos recién la carga, ¿no? No estamos haciendo todavía nada, ¿sí? A esto le llamo, pues, con su validación de datos, ¿ya? Tiene que validar. Cada entrada, pues, va validando, ¿ya? Si tienen alguna pregunta acá, alguna consulta, esto es lo que hemos hecho, ¿sí? Con los chicos, a inicio, con la validación de datos, porque justamente debemos hacer ese proceso de validar información. Ingeniero, Dígame. en la parte del while, el signo de admiración, ¿qué significa? Negarlo. O sea, yo digo, mientras dice control, ahorita dice, mientras el control es verdadero, te dice. Cuando yo le niego, entonces dice, mientras el control sea falso. Este signo es negar, es diferente, es justamente el símbolo del negado, que hace todo lo contrario, ¿no? Lo que es verdadero hace que sea falso. Entonces yo digo, mientras Ya. sea falso este control, mientras sea falso, que me pida que haga todo este proceso. Es negado, es el símbolo de negado. Niega o sea, si es verdadero, establece como falso. Ya, perfecto. Entonces, ahora una segunda pregunta. Ahorita estamos utilizando el do while, mejor dicho, como bucle. Sí. ¿Cómo sería todo este proceso utilizando el for? No, no nos establece con el for. El for Solamente. solamente, ¿por qué? Porque acá no tengo un contador, digamos, ¿no? Si fuera do while, mientras el contador sea menor, aquí no. Este tipo de estructura, el bucle, es un bucle que Este es hasta establece que se con una introduzca, ¿no? condicional, no con un contador. Igual O sea, funcionaría con el do, ¿no? Claro, es con una o sea, condicional. aquí en el do while es hasta que se introduzca el dato, en cambio en el for es Hasta que, sí, más acá se límite. vuelve verdadero. Cuando viene aquí, este control, y con el tree parse que hace la validación, aquí le dice lee, y le dice out. Entonces, el out quiere decir vacía en esta variable t, y esta variable t se entera, ¿no ve? Ahora, suponiendo que esto fuera un float, por decirles, y yo le estoy diciendo un valor entero en un float, estoy cometiendo el error. Entonces, lo que hace este tree parse prácticamente es verificar que el dato que estamos introduciendo por teclado sea almacenado en este tipo de variable. Si logra eso, esta variable control se convierte en true, en verdadero. Y justamente pregunta, ¿es verdadero? Sí, es correcto. Y dice, mientras sea falso, no, ya no es falso, porque aquí ya se convirtió en verdadero, y ya no, y rompe el bucle. Entonces el tree parser sería, ¿no?, la clave para que repita, ¿no? Mientras uno ingresa un Sí, entero, esta repita. función hace eso, devuelve un verdadero o un falso. Si no le pongo el tree parser, entonces mientras No, es que no ingresa un entero, es el comando que te permite validar datos. Con el tree parse valida datos. claro, es el que le dice, no, este es un entero, bueno, sí, sí, Exacto. sería verdadero, ¿no? Ahora, si tú quieres validar un float, eso también está aquí, justamente por eso les di todos esos elementos. Ya, acá voy a abrir, porque acá igual, miren, esto es para un float, por ejemplo. Voy a aproximar un poco más. Ahora, para un float es casi lo mismo. Simplemente en vez de decir int, le digo float. ¿Ya? Ahora, para un doble es lo mismo. En vez de decirle float, le digo doble. ¿Ya? Entonces hemos visto de que pues se da para todo. Podemos hacer para decimal y todo eso. Simplemente es acá. En vez del int, es doble. Entonces se puede validar todos los tipos de datos prácticamente. Entonces ahí nosotros estamos estableciendo, obviamente nuestra variable es de tipo entero. Se puede para todos los tipos de datos. Ya, entonces a lo que le estoy entendiendo esa función junto con el bucle,
es la que dice, ¿no? O este tiene una letra, entonces sigue siendo falso. Sí. O este tiene un signo, sigue siendo falso, Claro. hasta que sea un entero. Esto, por ejemplo, va a leer el dato y lo va a almacenar en esta variable. Y como es un entero y tú le has puesto letras, no va a poder. ¿No ve? Nosotros, por ejemplo, cuando introducimos letras y números, error y nos sale directamente a nuestro código, ¿verdad? Sí. Entonces, en vez de que salga a nuestro código, estamos validando que le obligue a que introduzca el tipo de dato correcto. Entonces, entendido. acá este va a salir falso. Es falso, sí, vuelva a pedir. Es falso, sí, vuelva a pedir. Hasta que esto pueda almacenar en este tipo de variable que llegaría a ser un entero, ¿no? Sí, ingeniero, ahora sí ya lo entendí. Muy bien. Entonces, en base a eso, lo que nos dice, ¿no? Creamos la matriz, ya, y bueno, debemos almacenarlo. Podemos almacenar con valores. Intenten siempre, si es que en este caso el problema no les da específicamente, digamos, en el cargado de datos que sea por teclado. A veces en el examen es bueno hacer con valores randómicos. Entonces vamos estableciendo acá dos variables, un i igual a 0, un i menor. En este caso ya podemos manejar tanto las filas y columnas, ¿no? Establecemos con el prácticamente m.getLength, ¿no? Entonces establecemos acá el getLength y decimos para las filas con 0, ¿no? Y decimos un i más. Entonces estamos haciendo hasta la longitud de la fila, ¿no? El getLength agarra la longitud de la fila cuando es 0 y cuando es 1 la longitud de la columna. Y venimos acá y le decimos un for, perdón, el segundo, ¿no? Un for, un int j, esto es para las columnas, un j menor, prácticamente estableciendo a m getLength, ¿ya? Pero vamos a 1, esto es para las columnas, un j más. Bien, entonces ya tenemos los dos bucles. Ya nos generamos por acá una variable randómica, ya decimos random, ya rd, estableciendo acá, decimos new random, ya, entonces punto y coma. Lleno la matriz, vamos a llenar acá la matriz, entonces decimos en m sub i, j, en cada posición, ya, va a ser igual al rd, a la variable .next, ¿no? Y el rango le damos, digamos que vamos a llenar del 1 al 100, el límite superior ya les dije el por qué más 1, ¿no? Prácticamente estableciendo eso. Si yo le doy de un inferior al superior, siempre se le debe almacenar, o sea, incrementar más 1. Bien, y con esto ya hemos llenado la matriz. O sea, ya estamos generando valores que se van en cada posición se van. Entonces no tenemos que pedir datos por teclado. ¿Ya? Y luego mostramos la matriz, vamos a mostrar, que ya sabemos cómo mostrar, ya, estableciendo acá el mismo bucle. Y bueno, nosotros establecemos acá, mostramos cada posición, ¿no? Ya, console.write de que prácticamente de la matriz, ¿no? De la matriz, entonces acá le decimos, nosotros acá vamos a ver y vamos a hacer con pequeños espacios. Aquí va a venir cada posición de la matriz separado de un tabuladorcito, ¿sí? Solamente que hemos dicho acá punto y coma,
¿ya? Nosotros debemos prácticamente establecer, esto es coma, ¿ya? Debemos hacer un salto de línea cada que se genere una fila, ¿no? Termina acá la fila con sus columnas y debo hacer un salto de línea para ver prácticamente como matriz, ¿no? Console prácticamente right line. Listo, simplemente un salto de línea. ¿Por qué? Empieza fila, todas las columnas, próxima fila, entonces debo hacer ese salto. Bien, y con esto hemos logrado prácticamente cargar, ¿sí? Y prácticamente visualizar nuestra matriz. Acá también vamos a hacer esto. ¿Ya? Vamos a venir acá. Ahí. Listo, ¿sí? Ahí está, ¿no? Dato correcto, me dice, y me genera la matriz aleatoria en el rango que le he dado de 1 a 100. ¿No? Ahora me dice que debo almacenar la diagonal principal en un vector, la diagonal secundaria en otro, y obtener el promedio prácticamente de cada vector, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Pues el vector siempre va a tener la misma dimensión. En este caso, si se fijan, va a ser siempre, si digo de 3, vamos a tener la diagonal principal 3 y la secundaria también 3. Tiene la misma dimensión que la matriz, ¿no? Si le digo de 3 por 3, entonces el valor de t que hemos introducido también puede permitir dimensionar a nuestro vector para decir que tiene prácticamente 3 elementos. ¿Ya? Entonces, venimos acá, necesitamos generar 2 vectores. ¿Ya? Entonces, se puede nosotros crear, vamos a ir creando acá los 2 vectores. Ya podemos decir también, como son de tipo entero, le digo vector, ¿ya? Entonces, vector diagonal principal puede ser 1, el otro vector diagonal secundario, ¿sí? Son 2 vectores. Entonces, para eso debo recorrer la matriz para ir preguntando. Ustedes ya saben cómo se obtiene la diagonal principal y la secundaria. Hemos hecho el ejercicio, ¿no? Entonces voy a aplicar ese algoritmo que ustedes han desarrollado ese día. Entonces vengo y aquí obtengo los 2 vectores. ¿Ya? Entonces vamos a crearnos, ¿sí? Lo voy a agarrar y voy a coger prácticamente este bucle, ¿ya? Vamos a establecer. Y de aquí no me sirve esto, simplemente. Ahí. Vamos a, ahí está, ¿sí? Y tampoco esto. Nada más. Yo necesito los 2 bucles. Entonces, vamos a recorrer y vamos encontrando la diagonal principal. Y ese algoritmo ya lo hicieron ustedes. ¿Sí? Entonces, hemos dicho la diagonal principal cuando I es igual a J. Cuando las dos posiciones son iguales, ¿sí? Entonces quiere decir que es la diagonal principal. Ahora, haciendo un recuerdo para ustedes. Ya matemáticamente establecemos acá, acá vamos a decir, tengo 2, 4, 6, 8, aquí va a ser el 10, aquí digamos el 12, aquí el 14, el 16 y el 18. ¿Ya? Ahora, la diagonal principal serían estos, ¿no? ¿Sí? Sería este y este. ¿No? Sería, esa es la diagonal principal. La secundaria, entonces hemos dicho, pues cuando I es igual a J. Y bueno, la secundaria establecemos acá, ya con otro color, este también es partícipe y también este. Ese sería, ¿no? Entonces lo que hemos hecho de algoritmo para diagonal principal y secundaria, la vamos a aplicar ahora aquí, en este ejercicio prácticamente, ¿no? En la que vamos a establecer el desarrollo del problema. Entonces venimos acá y digo, si I es igual a J, mostrábamos nosotros en el listado en el que hicimos prácticamente el algoritmo de justamente menú de matrices. Aquí no tenemos que listar, debemos almacenar.
ya debemos almacenar. Lo bueno es que I y J son de la misma dimensión, no hay variación. Entonces digo, en el vector, ¿no?, de diagonal primaria, ¿no?, diagonal secundaria, sub J, ¿ya? Entonces estamos estableciendo acá 1, 2, 3, 4, 5, así vamos estableciendo, pero el J se va a ir moviendo constantemente. Para que coincida, le vamos a decir prácticamente con el I, ya internamente, porque el I va a ir 0, en cambio el J 1, 2, 3, 4. Entonces, en esa posición va a ser igual al valor de la matriz. Ahí se va almacenando el M sub I, J. Entonces, ahí nosotros vamos a ir prácticamente estableciendo el almacenar el vector. Ya acá nos dice, no hemos dimensionado, sí. Acá nos dice, han creado el vector, sí, pero no han dimensionado. Entonces, podemos dimensionar aquí, donde hemos dimensionado la matriz, nos falta dimensionar, nos establece. Entonces decimos vector de diagonal principal, ya va a ser igual a new, ya, entero, y también va a tener esa dimensión de t, porque si es 3, va a tener 3 elementos también. El vector diagonal secundaria igual a new, y decimos int igual, tiene la misma dimensión. Entonces nos está pidiendo, por eso es que va el error acá, ¿no? Entonces ahora ya no, porque no estaba dimensionado. Entonces es igual, si son iguales, entonces guardamos en esa posición el primer elemento, ¿ya? Lo mismo hacemos para el otro vector, ¿no? Solamente que vamos a cambiar ahora la condicional. Ya hemos dicho, pues de acuerdo a nuestro algoritmo, venimos acá, va a ser las mismas características, ya venimos acá y control V, ¿sí? Vamos a cargar al vector ya también de diagonal secundaria. Ya vamos a cargar. Pero ¿cuál va a ser la condicional? Nosotros hemos dicho que para la diagonal secundaria hemos establecido que si la sumatoria de I más J, ¿ya?, si la sumatoria de los dos es igual a la dimensión menos 1, entonces la dimensión puede ser prácticamente estableciendo de la matriz. Nosotros tenemos el length, ya sea fila o columna, de cualquiera de ellos, le digo m get length, puede ser fila o columna. ¿Por qué? Porque ambos tienen la dimensión, ya, menos 1. ¿Ya? Si se cumple esa condicional que hemos dicho esa vez, ¿sí?, entonces va a ir guardando prácticamente todas las posiciones en el vector. Entonces ya tenemos prácticamente lo que nos dijo, ¿no? Almacenar ambos prácticamente en dos vectores, ¿ya? Entonces podemos visualizar, sí, ambos vectores se pueden visualizar. Hicimos un for, un int, por ejemplo, podemos decir un k, ya, estableciendo acá un k, le decimos mientras está k igual a 0, punto y coma. Un k menor, en este caso a la longitud, ya tenemos al vector dimensionado, vector de diagonal principal, punto length, ¿no? Y aquí tenemos un k más más. Bien, venimos acá y establecemos prácticamente el mostrar. Mostramos simplemente los vectores, ¿sí? Console, ambos podemos ver prácticamente. Ya podemos visualizar, decimos console.write, sí, podemos decir write line. Paralelamente podemos ver los dos vectores, ¿ya? Entonces digo, acá va a venir el vector de diagonal principal
con un tabuladorcito le voy a traer a la diagonal secundaria. Entonces aquí podemos decir 0 y 1. Ya, ambos podemos visualizar. Entonces acá vemos la vector diagonal principal, ya, sub K. Y vamos a ver en el segundo, en el 1, el vector de diagonal secundaria, sub K. Y bueno, y vamos a ver ambos vectores. ¿Sí? Una vez que nos cargue, vamos a ver ambos vectores. Aquí podemos utilizar esto. Console, esto está acá. Listo. Un salto de línea para ver prácticamente y diferenciar. Ya, entonces aplicando todo el conocimiento, estamos haciendo todo, solamente almacenando en un vector. ¿Ya? Dimensión le vamos a decir de 3. ¿Ya? Entonces digo, esta es la diagonal principal, 79, 63, 4. Y la secundaria, 72, 63, 74. Entonces ya tengo los dos vectores. Y me dice, además, ¿qué debo hacer? Me establece donde está el enunciado. Ya, para luego mostrar el promedio, el mayor y el menor de dichos vectores. Ahora nos habla de los vectores también. No, nos dice el promedio. Debo sacar el promedio de ambos vectores y encontrar el mayor y el menor. Como son individuales cada vector, o sea, acá estamos visualizando, pues lo que se puede hacer acá directamente es ya sacar el promedio de ambos, utilizando obviamente unas variables que vayan a hacer la suma, ya, la suma, vamos a decir suma 1 para el primero, luego una suma 2 para el segundo, ya, donde prácticamente vamos a decir, suma 2 para el segundo. Entonces venimos acá y abrimos un bucle. Siempre vamos a trabajar con, como se dice, con bucles. Ahora ya también para los, como se dice, para los vectores. Bien, venimos acá y le decimos que necesitamos hacer la suma. Ya, aquí podemos aprovechar esto para cada uno de ellos. ¿Qué debo hacer? Sumar cada elemento. Entonces yo digo, suma 1 va a ser igual a suma 1 más cada elemento. Aquí punto y coma, y lo mismo hacemos para el vector 2 que vamos a establecer. ¿Ya? Suma 2 va a ser igual a suma 2, ¿sí? Más cada elemento. ¿Ya? Y bueno, que vamos a quitar este elemento. Acá no dice suma, ¿no? Por eso está suma. Bien, entonces estamos sumando para luego sacar el promedio, porque veamos, en un solo bucle paralelamente estamos sumando los dos vectores. Entonces simplemente pues nosotros vamos a mostrar ahora, podemos sacar en variables, acá podemos establecer promedio 1, promedio 2, digamos, ¿sí? Dos variables más. Entonces, acá decimos el promedio 1 va a ser igual a la primera suma del primer vector dividido entre el total de elementos de nuestro vector. Entonces, nuestro vector punto diagonal principal, punto length, ahí sé qué tamaño tiene prácticamente el vector. Lo mismo digo para el promedio 3, sería igual a la suma, ya, suma 2 dividido entre igual, vector diagonal secundaria, ya, punto length. Listo. Entonces ya tenemos, simplemente es mostrar, ya, estableciendo prácticamente
solamente mostrando las dos variables. Ahora, nos dice el mayor y el menor, y hay algo que les dije a ustedes cuando hemos ido desarrollando. Cuando yo le digo este elemento array, ¿sí? Que así estamos, array.sort, ¿no? Cuando les dije esta función, cuando es un solo vector, por ejemplo, le digo el vector, en este caso diagonal principal, me va a ordenar en forma ascendente, ¿ya? Y entonces yo ya puedo mostrar acá el resultado, ¿ya? Entonces acá voy a hacer lo mismo para el otro vector, array.sort, ¿ya? Nos va a mostrar a ordenadito, ¿no? Vector diagonal secundario. Ahora sí, simplemente ahora mostrar todo, ¿ya? Le digo console.writeLine, pues mostramos el promedio del vector, hicimos promedio, vector, diagonal principal. ¿Ya? Diagonal principal. Y aquí vamos a mostrar el valor. Aquí mostramos prácticamente el P1. ¿Ya? Ahí. Entonces, lo mismo hacemos para el segundo, ¿no? Entonces, el promedio del vector diagonal secundaria, podríamos decir acá, secundaria, ¿ya? Acá, secundaria, ¿dónde está? ¿Ya? Entonces, acá vamos a mostrar el P12 también. Entonces, con esto estamos haciendo lo que nos ha pedido en el problema. Y finalmente me dice mostrar al mayor y al menor. Y como yo hice ya el sort de ambos, simplemente le digo console, ya, punto writeLine igual. Y bueno, el primero no está difícil de hallar prácticamente. Entonces digo el menor es, le decimos acá, ya, el menor es, y mostramos nuestro vector, justamente de uno de ellos empezamos, vector diagonal principal, pero muestro la primera posición, porque cuando ordena va de mayor a menor, ¿no? Entonces, este elemento vamos a mostrar acá, justamente, ¿no? Ese elemento. Entonces decimos igual a, y vamos a mostrar acá ya ese valor. Entonces aquí nosotros mostramos prácticamente la primera posición. Y podemos mostrar también el menor. Acá, el mayor es, y el menor, el mayor es, ¿ya? Igual. Venimos acá y va a venir el otro, ¿no? Dime, ¿ya es hora? Ingeniero, muy buenas tardes. Sí, es que tengo examen de física. ¿Va a llamar lista? Sí, voy a llamar lista. Ahora sí, me quiero saber por qué tengo examen de física ahorita. Ya, me espera un momentito entonces. Estamos. Ingeniera, ¿esto lo va a subir a plataforma? Sí, todito voy a subir a plataforma y voy a mandarles el archivo. Entonces estoy haciendo un ejercicio completo donde manejo vectores, manejo de todo. O sea, para que vean cómo se va utilizando todo lo avanzado. Sí, porque me perdí en la parte de la segunda, ¿cómo se dice? En la segunda principal, ¿cómo era? La segunda diagonal. La diagonal principal. Sí. Ya. En la diagonal secundaria me perdí. Ya. Jonathan, no sé Jonathan. Al final usamos. Ya. Sí, creo que soy. Ya, Catherine.
Muy Presente. bien, Alejandro. Alejandro. Alan, Abel. Patricio. Presente. Muy bien. Mateus. Presente, Jocelyn. Presente, Inge. Ya. Luis David. Presente. Muy bien. Carlos Rodrigo. Presente. Ya. José Ramón. Presente. Muy bien. Luis Bernardo. Luis Bernardo. No está. Salomé. Tampoco está Salomé. Salomé. Presente. Ya, muy bien. Luis Bernardo. Sebastián. Presente. Eliezer. Eliezer. Sandro Gutiérrez. Eduardo Heredia. Presente. Muy bien. Luis Ángel Jiménez. Luis Ángel. Damián. Damián. Ha puesto presente. Presente, dice Inge. Me dicen por favor en el chat. Naidelin. Naidelin. Sebastián. Presente. Muy bien. Noelia. Inge, Naidelin aquí está presente. Presente. Ya, Naidelin, si me avisan si está, por favor. Sí, Facundo. Yo ya estoy. Presente, Inge. Muy bien. Etán. Etán Porcel. David Remberto. Cristian Rodríguez. Presente. Bien. Alejandra. Alejandra Rojas. Ana Lucía. Presente. Daniel Alexander. Presente. Ya, Alan Gonzalo. Presente, dije. Muy bien. Adalid Soto. Presente, Inge. Muy bien. Alison Ángela. Presente, Inge. Kevin Torres. Presente, Inge. Cristian Torrico. Presente, Inge. Muy bien. Ludwig. Presente, Inge. Juan Misael. Juan Misael Veloc. Juan Misael. Presente, Inge. Bien. Dani Vera. Presente. Bien. Bruno Sebastián. Presente. Fabiana. Presente. Muy bien. Ahí está todo. Perfecto. Ya pueden retirarse los que gusten. Esto, bueno, ya nos falta muy poco. ¿Dónde están? Estableciendo prácticamente el ejercicio 2. Simplemente es ahora mostrar al mayor y al menor, ¿no? Estábamos viendo acá prácticamente cómo mostrar al mayor. El menor es la primera posición y como está ordenado debemos mostrar la última posición, ¿ya? Del vector. Entonces decimos vector diagonal principal sub la última posición. Vamos a agarrar del mismo vector, ¿sí? Punto length, porque su longitud, menos 1, porque su posición es menos 1. ¿Ya? Ahí, punto y coma. Igual va a ser para el otro. Vamos a establecer, y bueno, y con esto estaría lo que nos ha pedido todo el ejercicio. Acá hay algo de más, vamos a ver. Punto length, creo que es este paréntesis. La llave. ¿Sí? Estableciendo acá, ¿no? ¿Qué nos queda? La llave. La llavecita, ¿no? Punto menos 1. Sí, tienes razón. Gracias. Aquí. Muy bien. Ingeniera, pregunta, así no sé, una pregunta simple. ¿Hay necesidad de crear tantos bucles para hacer este ejercicio o es que así se hace de verdad porque me mareé con tanto bucle? Sí, así se hace. Es que
Estoy haciendo sin menú. Y cuando se hace sin menú, ya les dije, cuando se hace sin menú hay que ver, hay que mostrar, hay que hacer varios. Eso ocurre cuando no se tramitamos con menú, cargamos, listamos, todo eso. Pero bueno, esto es tipo examen. El examen no se preocupen. Entonces sí tiene que tener varios, ¿no? Entonces, de esa manera establecemos prácticamente el ejercicio, ¿no? Entonces estoy haciendo para la diagonal secundaria ya también, ¿sí? Que va a ser pues, bajo las mismas características que hemos hecho el ordenamiento. Y bueno, ya está todo eso, ¿sí? Ya tenemos todo eso y bueno, les voy a pasar todo este código. ¿Ya? El anterior código nos mandó otro, ingeniero. Les mandé No otro, nos pasó ya, aquí. entonces enseguida Y paso otro no. los dos. Ahí está, tenemos el promedio de la diagonal, el promedio de la secundaria, tenemos al mayor del primero y al menor, si se fijan está estableciendo ahí. ¿Ya? Entonces todo he usado para que vean cómo prácticamente se va viendo en la parte de vector, matriz, y la anterior clase también hemos hecho cadena de caracteres. Bien, venimos acá, control A. Venimos acá, control C. Me avisan por favor, sí, estoy mandando nomás correcto. Ah, el otro que les he mandado es decir de la conversión. Está perfecto también lo que les he mandado. Este otro es el ejercicio 1. ¿Ya? Este es el ejercicio 1. El que hemos hecho de, sí, está bien. Control A, control C, ahí estamos. Ahí está. ¿Ya? Entonces, pues ya tienen todas las herramientas de manejar y repasar. Hemos hecho un repaso más en la exigencia prácticamente de todo. ¿Ya? Muy bien. Luis Ángel, voy a ver, pero ¿cómo les vamos a poner asistencia si no están en la clase? Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Vamos a entrar a colocar si no van a estar acá. Inge, tenemos clase. Ya, muy bien, por eso. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien. Nos vemos el día del El jueves va examen. a Que ser les el vaya muy examen. bien, chicos. Vayan, vayan. El jueves va a ser el... Vayan, vayan, vayan. Hasta luego, Hasta luego, Inge. chicos. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniera. hasta luego. El jueves va a ser el examen, ¿no? Sí, 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 sí.